Es cierto, en nuestro país no existe una ley que pueda evitar, que pueda prevenir o que pueda inclusive castigar cuando se den situaciones de discriminación. No existe una normativa contra toda forma de discriminación porque hay que reconocer sectores fundamentalistas, religiosos, cristianos, tuvieron mucho que ver para que esto no sea permitido que entre en vigencia en nuestro país, es decir, el Congreso mismo no tenga que tratar. Pero de igual modo, hay un día declarado por Naciones Unidas y que es el 1 de marzo, precisamente, porque le llaman Día de Cero Discriminación. Y entre algunos datos, por ejemplo, vale la pena describir lo siguiente. La Ley 3940 del año 2009 trata con respecto a el VIH, el SIDA en particular. Y en uno de sus artículos, en el número 21 precisamente, muestra claramente que las empresas no pueden exigir, no pueden obligar o al trabajador o al que eventualmente quisiese acceder a un puesto de trabajo a que se someta a un estado serológico, es decir, el famoso test de ELISA, el análisis para ver si es portador o no del VIH. Hoy día se habla cero positivo o cero negativo. Bueno, el lenguaje también va actualizándose todo el tiempo. Pero quería compartir con ustedes justamente lo que dice esa normativa en el artículo 21 y para ser mucho más precisos, que queda prohibida la realización hacia el trabajador de actos arbitrarios, hostigamientos, violaciones, despidos u otra forma de discriminación en el empleo, así como ejercer sobre el mismo cualquier tipo de presión o coacción para que éste se realice la prueba laboratorial para el diagnóstico de infección por VIH y condicionar a la realización o el resultado de la prueba el acceso. Es decir, supongamos que Lía, vos estás trabajando en una empresa. La empresa no puede obligarte a que te realices un estudio médico y en particular, es decir, te pueden realizar el estudio médico, pero VIH se reserva por esta normativa, está prohibido en otros términos. O en su defecto, Martín, supongamos que vos te presentes para una entrevista de trabajo, finalmente quedas calificado, pero antes te hacen una evaluación médica y ahí está prohibido que te realicen el test de ELISA, como conocemos comúnmente. ¿A qué se exponen, por ejemplo, las empresas? A una multa, si es que hay denuncia y se llega a aprobar, a denuncia al pago de multas de hasta 100 jornales mínimos, que sería más o menos un poco más de 8 millones de guaraníes. En su defecto, también el afectado podría entablar una demanda civil por estos daños que eventualmente le haya causado, que le obliguen a someterse a una prueba como esa. Y también el funcionario o el empleado que haya exigido que se realice esa prueba podría ser denunciado o por coacción específicamente. Estos elementos contempla en la ley 3940 del año 2009, pero hasta ahora no se cumple. Por ejemplo, los laboratorios, ¿qué hacen? Reciben la indicación de una empresa y preguntan qué tipo de análisis quieren que se realice. La empresa identifica algunos, pero existe una segunda opción, el completo. En el completo es donde los laboratorios normalmente realizan todo tipo de exámenes y entre ellos el de VIH. Pero, ¿cuál es el punto siguiente en ese contexto? Que el laboratorio tampoco puede entregar esa información a la empresa, sino más que al afectado, si es que sale positivo. Y al mismo tiempo debe comunicar al Programa Nacional del Control del SIDA para que se constituya en datos estadísticos. En caso que también dé negativo o no reactivo, que es la terminología que se utiliza ahora, tampoco debe entregar esa información y en caso que lo haga, se expone al cierre temporal o por determinado plazo, estamos hablando de laboratorio. Pero estos datos bien particulares interpreta mejor el centro de denuncias. El centro de denuncias es una instancia que trabaja directamente en temas de VIH. Y a propósito saludamos a Francisco Benítez Añasco, a quien agradecemos que haya venido para esta interpretación de los datos. Francisco, el centro de denuncias, ¿cuántos casos específicamente registra en el 2008 de estas violaciones que se hayan cometido sobre las personas? Sí,
Entre enero del 2018 y enero del 2019 hemos tenido 267 denuncias, de las cuales 117 son, digamos, directamente violaciones de la ley 3940 del año 2009 que tenemos en Paraguay vigente desde ese tiempo. Específicamente, ¿estas denuncias las recibieron vía telefónica, vía correo electrónico, en persona, Francisco? Bueno, en principio varias de ellas son vía telefónica y otras son personales. Generalmente inician vía telefónica y luego hay un acercamiento en relación a las personas para tomar más detalles sobre la denuncia y los pormenores en la forma en que se dieron la situación de la violación en este caso de la exigencia del TES y en muchos casos de los despidos injustificados, porque despedir a una persona en Paraguay basado en el estado serológico es un despido injustificado. Y en estos casos que ustedes recibieron, ¿pudieron probar que efectivamente después de la realización de estos test o la revisión del estado serológico es que sufrieron despidos estas personas? Claro, la mayoría de ellos manifiestan de que luego de que de alguna manera se haya filtrado el estado serológico y en muchos de los casos, después de haberse hecho el análisis admisional para el puesto de trabajo, que generalmente se hace una vez al año, ellos terminan siendo despedidos de las empresas, ya sea dentro del periodo de prueba o personas que ya estuvieron trabajando durante mucho tiempo en alguna empresa. ¿Y tienen denuncias, por ejemplo, de personas que fueron a las entrevistas laborales, que quedaron clasificadas, que se les hizo algún tipo de revisión médica, pero que finalmente, como el resultado, que el resultado de reactivo haya incidido en la no contratación? Sí, hemos tenido casos de situaciones en donde empresas dentro del periodo han sido contratados y pasaron, digamos, el perfil del currículum exigido y dentro del periodo de prueba le han hecho el examen admisional y como consecuencia de haberle a la empresa comunicado el resultado del VIH positivo, ellos fueron luego despedidos de la empresa bajo el argumento de que ellos no pueden trabajar o no son aptos para trabajar, lo cual es mentira. Toda persona que vive con VIH puede realizar cualquier tipo de trabajo, como cualquier persona. Francisco, ¿estos llegaron a la justicia o quedaron ahí en el centro de denuncias y que ustedes terminaron asesorando y acompañando a estas personas? Una gran cantidad de las personas prefieren no formalizar la denuncia por temor a ser rediscriminados dentro del sistema. Primero por la desconfianza que hay en el sistema de justicia, porque no creen que el sistema de justicia les provea realmente una sanción a las empresas y en muchos de los casos prefieren no hacer la denuncia porque lugares donde trabajan ellos tienen algún vínculo con sus familiares o los propios patrones son vecinos de ellos, entonces para evitar males mayores deciden no presentar una denuncia y buscar otros trabajos. Hemos tenido casos en donde familias tuvieron que mudarse del barrio para no tener un problema a consecuencia de haber sido violado la confidencialidad de su estado serológico. ¿Cómo puede la gente acceder al centro de denuncias para asistencia, Francisco? Pueden llamar al asterisco 3535 desde una empresa telefónica, la cual es gratuita desde ese número. Pueden comunicarse a través del Facebook buscando centro de denuncia o al celular 85-519-119. Un gusto, Francisco. Gracias por compartir estos datos del centro de denuncia. Bien clarito. 23 casos denunciados. Son cifras que mantiene oficialmente el centro de denuncias. ¿Y los casos que no llegan a ser denunciados? Ya no sabemos. Personas que sufren discriminación. Valía la pena hacer ese recuento en un día como hoy, que Naciones Unidas dijo, hoy es el día de la cero discriminación. Cuando regresemos, Lía tiene detalles para nosotros con respecto a un nombramiento en la Municipalidad de Asunción. Lía. Una favorita del intendente. Con importante salario. Con importante salario, jugoso. Karina Rodríguez. Los detalles en minutos. También Martín nos va a contar a qué va el presidente de la República al territorio boliviano. El presidente Evo Morales le invitó para asistir a un carnaval en Oruro, en la ciudad boliviana. Y hablar. ¿Será que el presidente Mario Audo va a subir a alguna carroza o no es así el mundo ahí?
fiesta tradicional ahí en Oruro, y van a hablar de gas, conectividad fluvial y también hidrovía. Esperemos que esa reunión no se convierta en gas a propósito. Cuando regresemos los detalles.